Hola, Iva. A ver. Se unió Lean. Ahí está, y van a Hola, aparecer. Hola. hola, ¿Cómo ¿cómo andan? ¿Todo están? bien? Eh, Buenas noches. Qué hermoso tenerlos acá en un vivo en Instagram. Estamos re contentos. ya Creo estoy que bien, las muchas personas que gracias. están conectadas también están re contentas que estén acá. Mándenle muchos corazoncitos a Mike y Esther. Bueno, ahí están explotando los corazoncitos para ustedes. Bueno, qué lindo Gracias. tenerlos Bien, acá. hermoso. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí, súper, súper bien. Ah, obviamente con el frío y la cuarentena no estamos saliendo muy a menudo, pero am, haciendo muchas cosas en el departamento donde vivimos, Ajá. comunicándonos con uno y otro. Y así que seguimos sirviendo al Señor desde acá. Qué bueno. Me alegra un montón. Es hermoso verlos. Y bueno, nosotros ya estuvimos hablando un poquitito en la semanita de lo que vamos a tratar hoy. El título que le pusieron me encantó porque se llama Solo pasaje de ida. Y en lo que estuvimos charlando nosotros me pareció una historia de vida súper interesante, con muchas cosas para poner en práctica ahora para nosotros, así que estoy segura que Dios nos va a hablar a través de sus vidas. Así que bueno, vamos a arrancar entonces con el vivo y les dejo a ustedes que lo inicien. Muy bien. Bueno, me toca a mí empezar, Ujú. eh, porque vamos a contar primero cómo venimos el camino nuestro antes de conocernos y después juntos. Así tiene un poco más el panorama de nuestra vida. Yo nací, como algunos ya saben, nací en Brasil. Mis padres estuvieron viviendo allá 18 años y al principio mi papá era gerente de una fábrica, pero después conoció al Señor y decidió dejar todo y ser misionero. Así que cuando yo nací, la última de 5 hijos, ya no vivíamos en la mansión del gerente, vivíamos en una casa muy humilde con piso de tierra y, y bueno, viviendo prácticamente por fe. Bueno, por fe, porque no trabajó mi papá en algún trabajo así. Pero bueno, cuando tenía 2 años, se ve que él se juntó la plata para que mi mamá y mis dos hermanos, dos de los hermanos, eh, me llevaron a mí también a volver a Inglaterra. Ellos hace 18 años no habían vuelto. Entonces yo fui con mi mamá en barco, no me acuerdo nada porque tenía 2 años, y vivíamos con los abuelos un año. Y después de un año, mi papá y mis dos hermanas fueron también a Inglaterra. Y ahí vivíamos de casa en casa. Mi papá fue una persona muy comprometido con Dios, pero muy severo y muy disciplinario. Y ahí nosotros tuvimos que aprender que no vivir humildemente, de no tener mucho, siempre era, Cosa material. claro, nada de cosas materiales. Hoy día le diría que mi papá era minimalista, porque es toda la moda ahora es minimalista, porque no tuvimos nada, ni muebles muy pocos y siempre de segunda mano, ropa, no tuve cosas, vestido nuevo hasta que empecé a trabajar. Y bueno, fue así, la autonegación. Pero también me enseñó mucho de la vida cristiana, cómo era leer la Biblia, orar, poner a Dios en el primer lugar, amarle a Él sobre todas las cosas. Y yo le doy gracias a Dios por eso, que me creó fuerte, determinado para las cosas del Señor. Entonces, eso fue bueno. Yo a los 6 años fui a un campamento y ahí acepté al Señor en mi vida. Y a los 14, en la escuela secundaria,
yo tuve una profesora que no era en una escuela cristiana, pero ella fue, había vuelto con su esposo como de misioneros en la India, y ella hablaba mucho en la clase de las cosas que hacían en la India. Y yo creo que ahí fue cuando Dios me dio esa sensación que Él quería que yo fuera misionera. Y entonces yo pensé, bueno, si voy a un lugar como la India o África o algún país así, tengo que prepararme para poder ser de bendición a la gente. Entonces decidí estudiar de enfermera. Y médica no, porque no me daba la cabeza, pero enfermera sí. Entonces fui a hacer los 4 años de estudio. No me apasionaba tanto igual. Me gustó estar con la gente, pero bueno, fue bastante exigente. Pero la cosa que más me impactó, y quiero decir a cualquier estudiante que por ahí están fascinados con su carrera, capaz que no, capaz que a veces tiene dudas si es eso o no. Lo que me pasó en ese tiempo de estudio es que tuve varias amigas, compañeras, que llegaron a conocer al Señor en ese tiempo, porque mi amiga, que era cristiana, y yo oramos todos los días por esas otras, y se conocieron al Señor de a uno. Y yo creo que eso fue lo mejor que me pasó. Y Dios me puso en ese lugar, en ese momento, para esas personas. Y creo que eso es algo que es re bueno para cualquier estudiante, ¿no? Saber que Dios te puso en La Plata o donde esté, no solamente para estudiar tu carrera, sino para tocar vidas que después no vas a tener la misma oportunidad. Entonces yo doy gracias a Dios por eso. Después estuve trabajando en terapia intensiva, pero no usé mi profesión cuando vine acá. Bueno, después cuando estaba estudiando, iba a una iglesia donde había 2 pastores. Uno era negro y el otro blanco. Y era una iglesia muy fervorosa, con muchos del Caribe. Pero el pastor blanco tenía un sobrino que había llegado recién de Australia, porque sus padres migraron allá y por 2 años. Entonces, este sobrino volvió. Y nosotros íbamos a campamentos todos los años con esa iglesia por un mes. Y ahí apareció ese sobrino. Y acá lo que me llamó la atención de él era que su vida espiritual, su relación con Dios, su compromiso con Él. Eso fue lo que me llamó la atención. Y doy gracias a Dios por tenerlo a mi lado tantos años. Ahora, que cuenta él cómo llegó. A ver. Sí. Discúlpeme, la voz sigue como siempre, ¿no? Acá estoy chupando un caramelito para ayudar. No soy fácilmente una persona religiosa. Cuando pasé por el tiempo de la adolescencia, vivía como cristiano, siguiendo todas las reglas y el comportamiento, la ética del cristianismo, digamos, pero sin la experiencia. Es decir, cristiano por fuera, adentro, con pero muy pocas ganas para las cosas espirituales, Dios, la Biblia. Llegamos en Australia como consecuencia de una enfermedad de mi papá. Mi papá trabajaba en una oficina y mamá ya con 6 hijos. Y él se enfermó mal. Y ellos
tomar la determinación de buscar una salida, hacer algo diferente. Y junto con nosotros hablamos de ir primeramente a Sudáfrica para vivir y luego a Australia. Y Australia, sí, después de revisación médicos y entrevistas y papeles y mucho tiempo esperando, recibimos el ok para irnos a Australia. Llegamos allá una noche como hoy, en Mar del Plata, frío, lluvioso, y así comenzamos una vida completamente nueva. Todo el mundo en Australia habla inglés, pero son diferentes, completamente diferentes. Y nos costó ubicarnos, acomodarnos, sentirnos cómodos allá. Papá y yo comenzamos a ir a una pequeña iglesia y inexplicablemente comencé a querer estar en una reunión y sentí inexplicablemente que Dios estaba haciendo algo en mí. Creo que se explica mejor con lo que pasó con Lidia en Filipos, en Hechos, capítulo 16. Dice, cuando Pablo y el grupo de hermanos con él comenzaron a predicar el Evangelio, dice, el Señor le abrió el corazón. El Señor le abrió el corazón de Lidia. Y allá en Inglaterra, en Australia, el Señor comenzó a abrir mi corazón y me dio un deseo de estar en las reuniones. Para mí, nunca jamás en mi vida quise hacer eso. No tenía una Biblia. La Biblia estuvo en un barco yendo desde Inglaterra a Australia, así que no tenía Biblia para leer. Una familia, también con 6 hijos, me invitó a un campamento, más o menos en el mes de mayo. Hacía frío. No quería ir, no tenía ganas, pero no quería ofender a la familia que me invitó. Así que decidí ir. Y allá en el campamento, Dios siguió abriendo mi corazón. Y una noche, sin mentir, estoy ahí sentado en una silla hecha de chapa, un frío terrible, frío, temblando con el frío, pero el Señor estaba calentando mi corazón. Y ahí en esa silla, el Señor hizo una obra que cambió mi manera de pensar y buscar a Dios de una manera tan profunda, tan sincera, y salí al frío solo, buscando a Dios en la luz de la luna. Necesitaba algo de la Biblia para leer. Inmediatamente tenía un apetito para leer y entender la Biblia, y lo tengo acá. Es un Nuevo Testamento que compré en Australia. Cuando yo tenía 17 años, 18 años,
y ya pasó por inundaciones y todo eso, está medio, ¿no?, viejo ya como el dueño. Pero fui con este Nuevo Testamento en el colectivo al trabajo, leyéndolo todos los días y caminando por la calle leyéndolo y Dios hablándome y abriendo mi corazón. Y fui a una pequeña iglesia, otra iglesia, y un día escuché un mensaje misionero. Yo sabía que Dios me había salvado, me había transformado. Mi corazón estaba completamente puesto a sus pies, dispuesto yo a ir a cualquier lado para cumplir su propósito, su voluntad en mi vida. Y en la reunión, domingo por la mañana, se habló sobre las misiones, que más allá en otros países hay gran necesidad del Evangelio de Cristo. Ya había leído un libro viejo que un vecino me dio antes de salir de Inglaterra, sobre 5 misioneros americanos que murieron violentamente en Ecuador, en un lugar que se llama Shell. Ese lugar de Shell, 5 hombres entregados completamente a Cristo murieron. Los indios lo mataron. Dios usó ese libro para llamar la atención a América Latina. Salí de la reunión misionera diciendo a Dios, acá estoy, Señor, llévame a Sudamérica si quieres. Bueno, luego volvimos a Inglaterra, comenzamos a conocernos con más frecuencia. Yo le voy a contar cómo nos enamoramos, porque me capaz gusta. que algunos no saben. Porque siempre todas nuestras experiencias con el Señor parecen campamentos. Y el primer campamento que la iglesia tenía todos los años, y este pastor, el tío de Miguel, siempre nos obligaba a ir al campamento. No puede decir que no, como líderes. Y yo tenía chicas en mi carpa, y Miguel estuvo con los varoncitos en la carpa de él. Un día lo vi que él estaba lavando una bolsa de dormir en un fuentón grande que había allá. Los campamentos eran todo al pulmón, ¿no? Hacia los pozos para los baños, todo tuvimos que hacer. Y él estaba lavando, porque un chico se había hecho pis en la cama. Entonces él estaba lavando el bolso de dormir del chico, y a mí me dio lástima y lo fui a ayudar. Entonces dijimos, nos enamoramos sobre la ropa sucia. Y ahí empezó una relación que después Miguel fue, yo estaba todavía estudiando de enfermera, y él estuvo empezando un seminario. Y eso fue como 300 kilómetros de donde vivíamos. Entonces, después del campamento, se fue a Escocia, y yo me quedé en mi casa, y bueno, tuvimos 2 años de noviazgo separados, lejos. Por distancia. Pero escribimos cartas todos los días. Allá le mandaste una carta un día y llegaba el otro día. No había internet ni nada, así que... Pero todos los días nos escribimos cartas y llamamos de vez en cuando. Así que por 2 años del estudio de él, menos las vacaciones que estuvimos juntos todo el tiempo, o mucho del tiempo, ahí fue nuestro tiempo de noviazgo. Mirá Y vos. cuando... Sí. No, estaba pensando que qué lindo que Dios los llamó primero por separado, o sea, en forma individual, y después los encontró para que puedan después seguir su propósito.
Me había detenido a pensar eso. Pero sigan, que está re interesante. Y aprovecho a decir que si quieren hacer preguntas, pueden decir ahí abajo y después se las hacemos. Vos lo vas a mirar la pregunta porque Sí, no, yo no veo todo. Lo veo, pero no. Bueno. Creo que fue muy importante tener un nivel de compatibilidad espiritual. Y si los dos más o menos al mismo nivel, buscando a Dios, entregados al Señor y queriendo servirle en el exterior. Y un noviazgo que Dios quiere bendecir y usar tiene ese ingrediente esencial, compatibilidad espiritual. Es así. Sí. Entonces, cuando Miguel terminó sus estudios en el seminario, era un seminario misionero, entonces, estoy leyendo lo que dice Ger, que no falte los campamentos, ¿viste? Bueno, entonces terminó él y yo pedí una semana de vacaciones del trabajo y nos casamos. Pero este tío, que era muy estricto, dijo, bueno, ¿cómo se van a casar cuando está el campamento? Nos casamos el 1 de agosto y el campamento era justo en agosto, que es verano allá. Y dijo, bueno, pueden ir 3 días de luna de miel, después tiene que venir al campamento. Y nosotros, todos obedientes al pastor, lo hicimos. Terminamos en una carpita para los dos y ahí tuvimos que trabajar como siempre y más, porque había una tormenta que se bajaron todas las carpas y Miguel estaba toda la noche con la carpa grande para que podamos estar adentro de la carpa grande y yo con las chicas en una camión, sí, con todas las chicas adentro de ese camión de mudanza era, y nos quedamos allí en la tormenta. Ahí terminamos nuestra luna de miel separados. Pero bueno, después de muchos años después volvimos a tener otra luna de miel en el lado que quise ir y fue lindo. Qué linda. Pero bueno. Sí, nos casamos muy jovencitos. Usted tenía 21 y yo 22. Pero ya con mucha experiencia viviendo fuera de casa. En aquel entonces un varón de 22 años fue hombre. Y una mujercita de 21 años, mujercita ya con experiencia trabajando en el hospital y viviendo separado de la familia. Y contales, ¿qué trabajo hiciste vos en Australia y antes? Sí, varias cosas, pero cuando Dios tocó mi corazón, todo lo que hice fue para pagar el alquiler y ayudarnos a vivir dignamente mientras que estuvimos sirviendo al Señor. Pero sí, comencé como chef, aprendiz, cocinando, que una cosa que siempre me gustaba hacer. Y, gracias a Dios. Sí, pero en Australia, construcción de barcos de carrera. Siempre me gustaba también el mar y los buques y barcos y yates y todo eso, así que terminé en la construcción. Pero volvimos a Inglaterra y ya con ganas de entrar en el seminario, trabajé en un supermercado brevemente antes de irme a Escocia. Mira vos.
Y cuando ustedes ya, bueno, estaban casados, y vos, Mike, habías dicho que ya habías sentido que era Sudamérica el lugar donde tenían que ir. ¿Cómo fue que a los dos se les fue develando que era Argentina? Bueno, primero les cuento que cuando nos casamos, fuimos a vivir en un barrio que era todo inmigrantes de la India, y decidimos que antes de ir a cualquier lugar misionero tenemos que trabajar en nuestro país. Y por 2 o 3 años estuvimos trabajando con los inmigrantes de la India que no hablaban inglés. Los chicos sí, que fueron a la escuela. Entonces empezamos una hora feliz en nuestra casa y los padres dejaron venir porque querían que practicaran el inglés. Así que eran del Sikh, de hindúes, no había musulmanes, no me acuerdo, pero estuvimos 2, y tocamos las puertas y tuvimos un disco, como tocadisco chiquitito que tenía un mensaje del idioma de ellos. Entonces tocamos la puerta, cuando abrieron empezamos a dar vuelta a la máquina y ahí había una canción y una predicación. Y miraban porque eran en su idioma. Y después llamaron los chicos para hablar con nosotros y lo dejaron venir. Nosotros hoy no haría eso ni loca, pero teníamos 22 años, 21 años, lo hicimos. Y realmente fue una bendición porque años después un hombre, me vino cuando fuimos a visitar nuestra iglesia y dijo, ¿te acuerdas de mí? No lo reconocí. Dije, estuve en la clase de ustedes y ahora era doctor y cristiano y sirviendo al Señor de esa manera. Así que fue hermoso ese tiempo, nada que ver con Latinoamérica ni nada, pero sentimos que tuvimos que hacer eso primero. Y después, como yo nací en Brasil, cuando me conocí a Miguel y él tenía el llamado de Latinoamérica, porque no era un país específico, entonces dijimos, bueno, debe ser que los dos tenemos que ir allá, y yo tenía, mi padre me llevó a todas las conferencias misioneras que había, de Japón, de la India, de África, de todos lados, y de América del Sur también, así que sabía bastante. Y bueno, decidimos escribir a la misión, una misión que trabajaba acá en Latinoamérica, y ellos dijeron, yo necesitaba ir al seminario, porque no había ido al seminario, entonces fuimos, ya John había nacido, tenía 2 años, y fuimos con él a otro seminario, juntos. Miguel hizo materias que no había hecho, y yo hice el curso de misionero allá. Entonces terminamos y volvimos a la misión. Bueno, ya está, ya hicimos eso. Y dijeron, pero me parece que necesitan un poco más experiencia en una iglesia. Así que vayan a buscar una iglesia donde el pastor te deja trabajar como ayudante. Ayudantes, sí. Y estuvimos 1 año trabajando con mi cuñado, que era pastor, justo, y mi hermana, y trabajábamos en esa iglesia 1 año. Es interesante, es llamativo. A pesar de tener mucho entusiasmo para servir a Dios en el exterior, desde el momento cuando Dios me habló en Australia, en aquella reunión el domingo por la mañana, hasta nuestra llegada en Ezeiza en el año 1977, había pasado 10 años. Y a veces llegar a donde Dios quiere que estemos sirviendo lleva tiempo. Y uno se siente frustrado a veces, deseando estar y
y trabas y complicaciones y personas dicen, bueno, no, hay que esperar un ratito y más experiencia, todo eso, ¿no? Entonces, no fue un tiempo fácil y no pudimos tener una profesión o trabajo serio porque en cualquier minuto, digamos, esperamos la visa para irnos y no llegó. 2 años aproximadamente esperando la visa, que finalmente, bueno, la misión pensaba que Argentina y un ministerio pastoral sería lo más indicado para nosotros. Y en vez de ir a Brasil o Perú o cualquier otro lado donde trabajaba la misión, llegamos en Argentina el 11 de junio de 1977. Y cuando llegaron a la Argentina, ¿con qué Argentina se encontraron? ¿Ya sabían a dónde tenían que ir, a qué ciudad, a qué pueblo? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, nosotros tuvimos misioneros grandes que vivían en Bahía Blanca y ellos eran responsables para nosotros, los Hetherington. Algunos por ahí los conocen. Y ellos fueron a Ezeiza a buscarnos. En ese momento tuvimos John de 5 años y James de 2. Así que... Y llegamos con 13 valijas. 13 valijas. Entonces, apilados arriba del auto, ¿no? En su puto equipaje. Fue increíble cómo llegamos. Sí, estaban los 2, la pareja misionera, nosotros 4, y las 13 valijas, todo en un autito, que hoy día no se podría hacer. 2.500. Bueno, y de ahí nos llevaba a Bahía Blanca, pero antes de llegar a Bahía Blanca, y veo que Mirta Prasaki está escuchando, y terminamos en Las Flores, empezamos en Las Flores, y llegamos a Las Flores justo a tiempo para la reunión de jóvenes, era un sábado. Entramos en la reunión de jóvenes recansados después de viajar como 17 horas en el avión. Llegamos con James durmiendo y, bueno, no entendimos ni una palabra. Y estuvimos en toda la reunión. Miguel tuvo que dar su testimonio en inglés y traducido y todo eso. Después comimos con la familia Prasak, de las chicas, no sé, lo conocen los de Fedrigo, ¿viste? Los tíos de Fedrigo, los abuelos. Y estuvimos allá, cenamos con ellos a las 10:30 de la noche, que como ingleses, ese fue re tarde. Pero bueno, un amor, sentimos un amor y un cariño, y dormimos en la casa pastoral. La mañana después, la reunión de la mañana. Y pasamos todo eso, y después los misioneros nos llevaron en el auto hasta Bahía Blanca. Llegamos a Bahía Blanca a las 7 de la tarde, justo para entrar en la reunión de la noche, del domingo. Así que 3 reuniones antes de llegar a la casa donde íbamos a vivir. Y finalmente, el domingo después de la reunión, terminamos en la casa de los Dewhurst, que vivían en Bahía Blanca también. Sí. Nos quedamos, no con ellos, no estaban ellos, no nos conocían, pero nos dieron la casa y vivíamos allá un mes antes de que volvieran ellos. Y ahí en Bahía Blanca estuvimos 2 años aprendiendo castellano o intentando, todavía estamos aprendiendo. Y 2 años con exámenes, después de 6 meses un examen y después otros 6 meses y otro examen, antes de poder... Y con una buena coima salimos, con una buena nota. Él tuvo que pagar coima para rendir bien, no. Pero
no fue un tiempo fácil al principio. La cultura, un chiste, es decir, adoptarnos a la cultura de criollo, digamos, argentino, fácil, pero el idioma dificilísimo, ¿no? Y frustración, queriendo compartir tantas cosas con la gente alrededor, pero sin poder decir una sola frase sin equivocarnos, ¿no? Pero también sintiendo la ausencia de la familia mía, especialmente muy cariñosa en Inglaterra, una familia muy unida, y ya llegamos en Argentina con la seguridad de estar acá 5 años antes de volver a Inglaterra, en un solo saque, sin hablar telefónicamente, solamente una vez por año. Entonces eran días difíciles al principio, pero lo que nos dio fortaleza y fuerza era la convicción segura que nosotros llegamos en la voluntad de Dios y estuvimos donde Él nos puso. Eso te contesta Ger, la pregunta que puso Ger recién, que lo que nos ayudó a no bajar los brazos era justamente eso, que estuvimos tan seguros, porque hubiéramos rendido hace mucho, porque la misión nos hizo muchos planteos, porque decían que no éramos universitarios, no tuvimos la capacidad, bueno, no tenemos el entrenamiento que ellos querían, y nos mandaron a hacerlo de pastor y nos mandaron a leer libros y parecía que no, que era solamente porque nosotros estuvimos seguros que es lo que Dios quiso, que volvimos y volvimos y volvimos, y al final ellos mismos ahora nos dicen, nosotros vimos, bueno, esta pareja nos va a terminar de volver hasta que le dejamos ir, así que por eso dijeron, una hermosa mujer que estuvo en Argentina dijo, yo sé que ellos van a estar bien en Argentina. Y gracias a ella estamos acá y agradecidos a Dios porque estamos seguros de que era así. Así que... Cuánta convicción. Cuánta convicción. Y por ahí uno piensa, bueno, yo ya estoy donde Dios quería que yo esté, que era en Argentina, así que es como que uno en cierto sentido se relaja, pero igual seguían los contratiempos y hubo muchísimos más contratiempos estando acá en la Argentina. Así que, ¿cómo sigue esa historia? Bueno, después de Bahía Blanca, nos ofrecieron la iglesia de Benito Juárez y el Hogar Belén, donde estaba Blanca Krüger, de la directora. Así que Blanca estuvo después en La Plata también. Entonces nosotros fuimos a Benito Juárez, no hablamos tan bien todavía, pero Miguel, pobre, escribió todos sus mensajes a mano y lo mostró a la profesora de inglés, que había una profesora de castellano que nos ayudó, y ella lo corregía todo y después lo volvió a escribir, y después cuando subió al púlpito prácticamente lo leyó, porque... sí, cuando se cortó la luz, soné, ¿no? Eso fueron en los primeros años, unas asambleas fueron terribles, porque cuando todos hablan juntos era muy difícil. Pero bueno, claro. En total estuvimos 7 años en Juárez, pero por la mitad de este tiempo pasó lo de las Malvinas. Y nosotros
en ese momento no tuvimos radicación permanente. Tuvimos que ir todos los años a Buenos Aires a renovar la visa. Entonces calculamos, después de 5 años acá, nos tocó volver a Inglaterra. Entonces calculamos, bueno, tenemos la visa ahora, vamos a Inglaterra y volvemos antes de que termine el año para renovarlo. Y fuimos, pero justo cuando estuvimos allá empezó el conflicto. Sí. Entonces, obviamente, no nos dejaron volver, no nos querían darnos una visa ni nada. Y ahí sí, fue muy difícil porque nuestro corazón estaba acá y nuestros cuerpos allá. Y tuvimos 1 año y medio que tuvimos que hacer nuestra vida allá por 1 año y medio, pero no sabíamos que iba a ser 1 año y medio, no sabíamos cuánto. Sí, realmente un tiempo también de incertidumbres, frustración, ¿no? Queriendo estar de vuelta ya con la casa pastoral en Juárez, con los juguetes de los niños, con mis libros en la oficina, y nosotros en Inglaterra 1 año y medio, ¿no? Pero en la frustración Dios habla, Dios quiere enseñarnos, quiere que confiemos en Él y descansamos en Él. Habiendo hecho todo nosotros posible para volver, Dios tenía la última palabra. Y 2 cosas que nos permitió hacer. Una fue fuimos invitados a la escuela de una sobrina nuestra para hablar de Argentina. Entonces fuimos con el mate, con la plata de acá. A los mosquitos. Fuimos con todas las cosas que habíamos juntado y hablamos de la gente de Argentina y de cómo lo amamos. Sí, la buena que son. Sí. Y lo damos mate a los chicos. Y fue una experiencia muy linda. Que después cuando volvimos pudimos decir a la escuela de los chicos en Juárez que habíamos hecho esto también. Había gente que nos pidieran hablar con la primer ministra a ver si podía arreglar todo, pero nosotros no conocíamos a ella. Claro, pero después Sí. La otra cosa que pudimos hacer en ese tiempo, fuimos a España con un equipo de jóvenes, con dos combis llenos de jóvenes, y fuimos a hacer misiones en España por 3 semanas, ¿no? Con mi papá, que mi papá en ese momento ya estaba, iba a venir a Portugal, España, como no volvió a Brasil, pero seguía con la obra misionera y fuimos. Y eso fue una experiencia muy importante también para servir al Señor en otro lugar. Sí. Qué lindo. Nada los detenía de su propósito, eso me doy cuenta. Que donde Dios los ponía, ustedes estaban seguros de lo que tenían que hacer y así lo hacían. Pero la vuelta después a Argentina no fue tan fácil, por lo que me contaron ustedes el otro día que charlamos un poquitito. No, después la misión nos dijeron, mientras esperan para la visa de Argentina, ¿por qué no vayan a otro país de América Latina? ¿Por qué no vayan a Perú? Entonces empezamos los trámites para la visa de Perú. Y también nos ofrecieron un lugar en Brasil y otro ahí en Inglaterra mismo, en una iglesia allá. 4 cosas había ofrecido. Y nosotros no nos gustó la idea de ninguno otro sino volver a Argentina. Pero bueno, como parecía que no, y la misión dijo pedir a Perú, lo hicimos todo el trámite y conseguimos la visa para el Perú. Pero justamente, no sé si en esa semana o muy poco después, llegaron las visas de Argentina.
Y Justo. yo me acuerdo que mi hermana me dijo, ¿vos agradeciste a Dios porque no llegaron las visas? Y yo dije, no, ¿cómo voy a agradecer a Dios porque yo quiero que lleguen? Y me dijo, no, pero vos tenés que agradecer a Dios porque por algo no vinieron. Entonces, esa noche yo dije, bueno, Señor, te voy a agradecer porque sabés lo que es mejor para nosotros. Y el día después llegaron las visas. El día después de eso, o sea, ya estaban en camino, estaba por llegar. Pero Dios estaba trabajando en mi vida para agradecerle por todo lo que nos Wow. pasa, ¿no? Sí, Pero totalmente. llegó la visa porque el apoderado legal que estaba acá, en Argentina, de la Unión Evangélica, Angelou se llamaba, él fue, todos los meses fue a la oficina en Buenos Aires a conseguir la visa, a ver cómo andaba. Y un día, ese día, parece que alguien vio que Dani, claro, tuvimos a Dani, el más chiquito de los varones, él tenía 2 años, me parece. Y alguien se dio cuenta, él nació en Bahía Blanca, entonces es argentino él. Y alguien dijo, bueno, él puede volver, pero no puede volver solo porque tiene 2 años. Y ahí nos dieron la visa para que pudimos acompañar a nuestro hijo de 2 años. Wow. Pero tuvimos que ir a Montevideo primero, no pudimos venir directamente. Pasamos por Montevideo, tuvimos 2 semanas allá con revisación médica, con un montón de trámites. Y recién pudimos cruzar la frontera a las 2 de la mañana en micro. Y Miguel, contar. Sí, ese viaje es inolvidable. Cruzamos la frontera Uruguay, Argentina. Paran el colectivo, los militares, y me sacan a mí. Primeramente viene un soldado queriendo ver los documentos o pasaportes. Vio el pasaporte mío que no le agradó para nada, así que me sacó del colectivo y estuvo afuera del colectivo y ellos mirándome terrible. Yo pensé, no sé si vamos a salir de acá fácilmente, ¿no? Pero vieron la visa que me dio permiso para entrar en Argentina y subí el colectivo y seguimos. Y Dios, fiel, el amor de los hermanos también, aceptación, cariño, pero no fue fácil. No fue fácil. Y cuando ustedes ya estaban volviendo a la Argentina, ¿tenían miedo de que haya cierto prejuicio de las personas o en el colegio con los chicos por todo este tema de Malvinas, con los ingleses y todo eso? Y tratamos de no pensarlo mucho. Y sí, en la escuela de los chicos hablamos con la directora y le contamos de ir a las escuelas en Inglaterra y ella... Porque los chicos... claro, porque había chicos que estaban tratando mal a nuestros hijos. Un poco, no tanto, pero sí fuimos a hablar con ella y ella juntó toda la escuela y les contó y dijo que no quería escuchar a nadie diciendo algo a nuestros hijos. Así que la gente, mayormente no tuvimos grandes problemas. Creo que Dani... veo que Dani está allá. Él después en la escuela acá en Mar del Plata tuvo algunos problemas en la secundaria por gente que tenía bronca. Pero en ese momento cuando volvimos no sentimos, capaz que no nos dimos cuenta, no sé. Bien, entonces volvieron y fueron para Benito Juárez, si no me perdí. Sí, sí. Eso sí.
Mm. Y después, ¿cómo Sí, prosiguió? sí, estuvimos allá un tiempo, pero es interesante cómo Dios va abriendo puertas, pero también indicando cuando el ministerio de uno está concluyéndose. Y allá volvimos de Inglaterra, fuimos de vuelta a la misma iglesia, la misma congregación, pero algo había cambiado y nosotros sintiendo que Dios estaba preparando algo diferente para nosotros. Y un poco más adelante recibí una invitación de un pastor, Feliciano Lescano, quien era el pastor acá en Mar del Plata en un tiempo de campañas evangelísticas. Carlos Anacondia estaba con con un fervor tremendo y muchas personas entregándose a Cristo. Y ese pastor nos invitó a Mar del Plata para acompañarlo. Entonces decidimos o venir acá a Mar del Plata, pero volviendo a Juárez una vez por mes. Finalmente nos radicamos acá definitivamente y comenzamos a estudiar la misma iglesia. Feliciano cambió a otra iglesia acá en Mar del Plata y finalmente pastoreamos durante 7 y 8 años. Estuvimos acá 12 años aprendiendo muchas cosas, equivocándonos mucho, cobrando las consecuencias de ignorancia, de tratar de pastorear una iglesia que estaba creciendo más rápido que nosotros. Es decir, que no tuvimos la experiencia previa para semejante cantidad de personas. Bueno, sufrimos bastante, pero como consecuencia de nuestra falta de preparación. Pero finalmente el Señor hablándonos y recibí una invitación para un fin de semana allá en La Plata con un grupo de jóvenes, los chicos de los universitarios, y llegué ahí, compartí la palabra de Dios y pasé muy buen fin de semana. Sentí súper cómodo entre los estudiantes y Dios otra vez abriendo mi corazón. Antes me costaba trabajar con adolescentes y menos con jóvenes, pero allá en ese fin de semana en la costa, en Punta Lara, Dios me dio, cambió mi corazón y tenía tantas ganas de tener un ministerio entre los universitarios y poco a poco más invitaciones volviendo más a menudo, finalmente la invitación de lo que es ahora el CCU, de radicarnos en La Plata y nosotros ayudando a Lisa Minat, la mujer maravillosa quien comenzó la obra en La Plata. Wow. Como en Mar del Plata, Dios los estaba preparando para La Plata, que era todo un desafío también. Estoy seguro de eso. Sí, Sí. sí. Y ahí vos, Mike, le ibas comentando a Esther lo de ir para La Plata o algo así. Me está avisando Instagram que quedan 20 segundos. Así que si les parece,
esto se corta y nos volvemos a conectar, si ustedes no tienen problema, para seguir charlando un poquitito más y si alguno tiene preguntitas también decirle.